Grabación y vamos a compartir ahora sí la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. Muy bien. Entonces, aquí, hermanos, vamos a así. A ver, hoy día, hermanos, es 26 de septiembre, martes 26 de septiembre. Muy bien, hermanos, el título de la lección de esta mañana, ahí está, hermanos, en la pantalla. Por favor, si alguien puede darle lectura a este título para confirmar. A ver, hermano, dice la palabra del Señor. Somos la iglesia del Dios vivo. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está, hermanos, el título de la lección para hoy día. Dice, somos la iglesia del Dios vivo. Ahí está de otro color, ¿no? La palabra iglesia, hermanos. Ahora sí, nos podemos hacer preguntas, reflexionar en este tema importantísimo, hermanos, ¿no? ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Qué es la iglesia? Realmente, ¿qué concepto tenemos? ¿No? Es importante esto, hermanos, ¿no? Personalmente, a veces uno recién se va dando cuenta, ¿no? ¿Qué es la iglesia, no? Bastante hablamos de la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, hablamos muchas cosas, pero tal vez no estamos entendiendo cabalmente, ¿no? ¿Qué es la iglesia? El concepto que nosotros en nuestra mente tenemos de lo que es la iglesia. Ahí les pido vuestra participación, hermanos, para que ustedes puedan indicar, ¿no? ¿Qué concepto tienen ustedes, hermanos, de la iglesia? Hermano A ver, Justo, sí, hermana, por favor. eh, bueno, yo Sí. pienso que la iglesia es el conjunto de hermanos, de personas que profesan una misma creencia, ¿cierto? Y que se reúnen para, bueno, para compartir esa creencia y para alabar a Dios y para agradecer a Dios por las cosas que Él nos da. Bien, muy bien, claro, así entendemos, ¿no, hermanos? Al conjunto de creyentes, ¿no? Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pues ahí está, ¿no? Esa es la iglesia, decimos, ¿no? Algo más, hermanos, más allá de lo que conocemos ya, se han puesto a pensar, hermanos, justamente ahora, en este día, nos va la palabra de Dios a hacer entender que hay algo más allá, hermanos, de lo que conocemos, pues de lo que conocemos, hermanos. Y ahí Hermanita, justamente, sí, hermano, hermana. buenos días, hermanito, con todos de la Buen plataforma. día, hermano. Buen día. Hermanitos, de lo que yo estoy 2 años y medio ya en la iglesia, ya hemos estudiado qué es la iglesia, ¿verdad? Como dice la hermanita anterior que dijo que somos un conjunto de hermanos que nos reunimos en la casa del Señor que vino a ser la iglesia, pero la iglesia somos nosotros mismos, todos, y tenemos una cabeza. La iglesia Ujú. somos nosotros y tenemos una cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es para Ah, mí, hermanita, la iglesia. muy bien, hermana, El gracias, cuerpo gracias y por la su cabeza es nuestro Señor participación. Jesucristo. Gracias, hermanito. Correcto. Es lo que yo he aprendido, hermanito. Gracias. Muy bien, hermana. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos, todo ello es importantísimo, ¿no? A ver, más participaciones, hermanos, más participaciones. A ver, pongámonos a pensar un poquito más, reflexionar un poco más, ¿no? De la importancia de la iglesia, ¿no? La importancia de la iglesia. Casualmente aquí encontré en el internet una figura y lo he puesto aquí para poder ver aquí, ¿no? A ver, aquí, no sé si se voy a intentar aquí, bueno, aquí está. Así lo pongo. Ahí está, hermanos. Hay aquí una iglesia o un templo, diremos aquí, no, ahí está.
Y ahí, hermanos, alguien ha puesto este dibujo e indica, ¿no? Que esta iglesia de creyentes, como se ha indicado, ahí está la gracia de Dios, dice en Efesios 2, 7 y 8. Ahí en la iglesia está la sabiduría de Dios, Efesios 3:10. También está en la iglesia la vida de Dios, dice Colosenses 1:27, 3 y 4. Ahí también está la verdad de Dios en la iglesia. ¿Qué más, hermano? La gloria de Dios, Efesios 3:21. ¿No? Ahí está la gloria de Dios. El poder de Dios también está ahí, Efesios 3:20. El amor de Dios también está ahí en la iglesia, hermanos. Muy bien, no sé si pueda haber más participaciones. Sobre todo, hermanos, lo que estoy tratando lo que estoy entendiendo yo, hermanos, ahora, ¿no? La tremenda responsabilidad, ¿no? Que hay, ¿no? De ser parte de la iglesia, ¿no? Parte de la iglesia. Bueno, hermanos, aquí me gustaría aquí dibujar de repente, ¿no? A ver, pregunto, ¿no? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién le ha visto a Dios, no? ¿Quién le ha visto a Dios? Hermanito, justo, yo creo que nadie ha visto a Dios. Nosotros creemos por fe, por todo lo que hemos visto ya, la gracia, el amor, todo lo que hace por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros lo que tenemos es la esperanza de que cualquier cosa que problemas, trabajos y todo lo que tenemos, ahí está nuestro Padre, ¿no? Siendo con tanta gracia, con tanto poder, con tanta esperanza. Nosotros somos el miembro, siendo la cabeza nuestro Señor y nosotros parte del miembro. Y siendo Él la cabeza, nosotros todas las mañanas aquí, cada vez nos estamos alimentándonos con su palabra. Y bueno, de repente no somos nosotros, hay otras iglesias también, pero tenemos la bendita esperanza de que nuestra iglesia nació del Señor, que es la iglesia escogida. Y cada mañana nos levantamos con ganas de aprender más, estudiar más, participar más, orar más por los trabajos que está realizándose también, como allá y acá también para el día jueves tenemos un grupo de las iglesias de aquí del Valle Sagrado, ¿no? Pero con la esperanza de que vamos a aprender más. Estamos trabajando para el Señor con ganas, con amor, ¿no? Eso es, hermanito. Eso, y para mí, Muy eso es la bien, iglesia. muy bien, hermana, gracias, gracias, hermano. Muy bien, aquí, hermanos, si miran la pantalla, hay escrito ahí Dios en primer lugar, ¿no? Su Padre Dios. Después he escrito ahí Jesús y después he escrito iglesia, hermanos, iglesia. Entonces, hermanos, hay un misterio escondido, hermanos, hay un misterio escondido. Estaba escondido en Dios un misterio. Misterio es algo que nadie conocía, pues, o sea, nadie sabía. Si pensamos en Adán y Eva, por ejemplo, no sabía, ignoraba completamente, los profetas ignoraban completamente. O sea, todos el pueblo de Israel también ignoraba completamente, todos ignoraban, hay un misterio, ¿no? En la mente de Dios, solamente Dios sabía, ¿no? Ese misterio, ¿no? Entonces, ese misterio, algo que estaba escondido, oculto en Dios, hermano, se da a conocer, pues, se da a conocer. Recién en nuestro tiempo se da a conocer. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es ese misterio que había y que estaba solamente en la mente de Dios y que Dios da a conocer ese misterio? ¿Cuál es ese misterio, hermanos? ¿No? Ese secreto, diremos, ¿no? Que tenía Dios y nadie sabía. Y recién se da a conocer y nosotros somos los que nos enteramos.
los profetas, otros personajes, ¿no? Antiguamente querían saber, pero no sabían. Y recién ahora nosotros, pues, o sea, se nos da a conocer a nosotros, ¿no? Este misterio, este misterio. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Hermano Justo, Sí, hermana. el misterio es de que antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos siquiera, antes de que el Señor pensase en hacernos, ya existía un plan de redención para el hombre. Y si bien es cierto, en, en cuanto ya estaba hecha esta tierra, cuando el hombre cayó en pecado, hubo un pueblo particular que el Señor escogió para, para que les conocieran los demás, ¿cierto? Los otros pueblos. Ese plan era de salvar a todo el mundo, no solamente a ese pueblo. La idea era que ese pueblo, ¿cierto?, reflejara el amor de Dios y pudiera atraer a otros, pero lamentablemente las personas, ¿cierto?, hicieron una división. Y Jesús viene, ¿cierto?, como parte de ese misterio, como parte de ese plan que tenía el Señor y que nadie sabía, viene a morir por todos nosotros, uniéndonos ahora. Ahora ya no somos gentiles ni judíos, ¿cierto? Sino que ahora somos todos una sola iglesia en Cristo Jesús. Él es la cabeza de esta iglesia. Muy bien, gracias, hermana, gracias. Ahí está, hermanos, pues, bueno, estoy tratando de completar este dibujo que estoy haciendo acá. Bueno, en Hermano, pocas justo palabras, sí, sí, hermano. la pluma inspirada al Guito nos alumbra aquí. Les voy a leer un poquito el párrafo. Dice, Dios me ha ordenado decir a su pueblo, tanto a ministros como a laicos, colóquense sobre un terreno más elevado y avancen y asciendan continuamente por el sendero que Jesús transitó. No confíen en sus propias opiniones. Su única seguridad se encuentra en la santificación mediante la verdad. El Señor Dios de Israel espera que su pueblo sea firme en la fuerza del Señor y en su poder, recibiendo para impartir. Dios levanta y sostiene a los que le sirven con toda su mente, corazón y fuerza. Al hablar del misterio escondido desde los siglos en Dios, Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos el cual sea la dispensación del misterio. La iglesia de esta tierra no solo ha de revelar la gloria de Dios a los habitantes de este mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice muchas cosas más, pero suficiente creo con esto. Nos damos cuenta cuál es nuestra tarea. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Bueno, vamos a tratar de sintetizar siempre, ¿no, hermanos? Bien, en primer lugar, hermanos, a Dios nadie le ha visto, nadie le ha visto. El único que le ha visto es nuestro Señor Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, porque Dios y el Hijo están unidos, ¿no? Son eternos, ¿no es cierto? Bueno, es un solo Dios, pero ahí está, Dios, el Señor Jesús, el Espíritu también, ¿no? Es uno solo, es un solo Dios. Pero Dios en sí, el único Dios todopoderoso, pues se manifiesta, se da a conocer a esta humanidad, ¿no? A través del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo, el Hijo, es la misma sustancia de Dios, ¿no? La gloria de Dios se manifiesta a través del Señor Jesucristo. Al Dios invisible
se hace visible en este mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto, hermano? Ahora, yo pregunto a los de esta sala, ¿alguien le ha visto al Señor Jesucristo? Sabemos por la Biblia, por la historia, que el Señor se ha hecho ver, le han tocado su carne. Recuerdan que Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha estado en esta tierra como ser humano y era la presencia del mismo Dios Todopoderoso a través del Hijo. Dios se manifestó, se hizo ver quién es Dios, cómo es su carácter, todo ello, ¿no? En esta tierra se mostró. Entonces, hermanos, ahora, el Señor Jesucristo no está ahorita así personalmente con nosotros, no está. Bajo este plan de salvación que Dios hace, ¿no? Para este mundo, entonces Dios en el secreto que Él tenía, hermanos, es de que, hermanos, ahora Dios se manifiesta a través de la iglesia, hermanos, a través de la iglesia. O sea, así como hubo un plan de que Dios iba a manifestar a través de su Hijo Jesús, ahora de igual manera, a través de ti, hermano, que estás en esta sala, de mí, Dios se manifiesta a este mundo y no solamente a este mundo, sino al universo entero. O sea, así como utilizó como instrumento a Jesús, el Hijo, ahora te utiliza a ti y a mí, a la iglesia nos utiliza para que se muestre no solamente este mundo, sino a todo el universo, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, la tremenda responsabilidad que hay en la iglesia, que conformamos todos los creyentes, como se ha mencionado. Lógicamente que nuestra cabeza es el Señor Jesucristo y la iglesia es el cuerpo. Hay una unidad. Así como Dios y el Padre y el Hijo, el Señor Jesús, hay una unidad tremenda, ¿no? Es uno solo. De igual manera es uno solo Jesús y la iglesia. Es uno solo, ¿no? Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero ahora en esta tierra, hermanos, la tremenda responsabilidad que hay para la salvación de todo este mundo es la iglesia. Tú y yo tenemos esa tremenda responsabilidad, así como Jesús vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Ahora es la iglesia la que tiene que dar todo de sí para que el mundo conozca a Dios. Y a través de la iglesia, pues Dios se manifiesta, manifiesta su carácter, todo su poder, así como lo manifestó a través de Jesús, nuestro Señor, ahora lo manifiesta a través de la iglesia. Eso es lo que yo me sorprendía y decía, ¿no? Qué tremenda responsabilidad recae sobre nosotros los creyentes, ¿no? Que no somos nada en sí, pero sin embargo, Dios, ese es el misterio que Dios tenía, ¿no? Escondido, y que a Pablo le da a conocer este misterio de que a través de la iglesia Dios ahora se está manifestando en este mundo, ¿no? En este mundo para la salvación de todo el mundo, hermanos. Eso, ¿no? De que ya no hay aquí un pueblo, ¿no? Bueno, también era parte, ¿no? El pueblo de Israel, el mismo propósito de que a través de este pueblo de Israel se mostrara todo este mundo, ¿no? Pero ahora ya no hay nada de Israel, de Jerusalén, de esas tierras, ¿no? Ya nada que ver con eso, hermanos, porque Dios en su misterio, en el secreto que tiene es de que unifica, ¿no? Ese pueblo de Israel, ¿no? Con los gentiles, con nosotros los gentiles, todo el mundo que cree en el Señor nos unifica y esa es la iglesia. Y ahora está pues Dios aquí en esta tierra a través de la iglesia, hermano. O sea, a través de ti, hermano, de ti, hermana, que estás en esta sala, Dios está dando a conocer, y no solamente a esta tierra, sino al universo entero, hermanos, al universo. Imagínense que es infinito el universo, hermanos. Hay seres creados en todo el universo, mundos creados por Dios, pero está dándose a conocer Dios a través de ti y de mí y de toda la iglesia, pues no, de creyentes. No sé si le están captando la idea, ¿no? Yo he captado eso y entonces me sorprendo y digo, ¿no? Qué grande
O sea, es realmente una cosa maravillosa, ¿no? Que de repente no logramos entender y a veces tomamos así de cualquier manera el nombre de iglesia, hermanos, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos. Entonces, justamente el estudio de esta mañana es el capítulo 3 de Efesios y está manifestándose acerca de este asunto, hermanos. Si hay preguntas, hermanos, pregunten. Hermano Si hay Justo, sí, hermano, buenos días, hermanos, a todos. buen día, hermano. Bueno, quiero un poquito más esclarecer, quizá para algunos no está tan claro los términos aquí que a veces utilizamos como iglesia, como cristianos, denominación, organización, todo ello. Hermanos, una cosa es la organización denominacional que tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día y otra cosa es la iglesia como conjunto de seguidores que Jesús ha fundado con su muerte, denominados cristianos, ¿no? Son dos, ¿no? Entonces, cuando Jesús, el Cordero, tenga las bodas con su iglesia, no va a ser con la denominación, no va a ser con la iglesia adventista, ¿no? Va a ser con sus escogidos, que también nos dicen Efesios, ¿no? Y estos escogidos son de antemano, Dios ya sabía quiénes van a ser estos escogidos. Y estos escogidos son pues decididos por el mismo hombre, por su libre albedrío, no porque Dios ha elegido, no, sino que el hombre ha elegido. Y entonces justamente los ángeles, todos ellos están anotando para que se haya evidencia en el juicio, ¿no? Y entonces con esas evidencias, Dios ya conoce de antemano el futuro, ¿no? Y por eso es que llama a sus escogidos. Entonces, la organización como iglesia que tenemos, como las uniones, divisiones, misiones, todo ello, es una necesidad que tiene la única finalidad para poder llegar a todos los rincones, a todas las naciones, a todo el mundo. Es necesario, porque sin organización no se podría llegar a todo el mundo el evangelio el mensaje de los tres ángeles, porque la iglesia adventista es el único que tiene ese mensaje. No tienen las demás iglesias, ninguna iglesia cristiana predica el mensaje de los tres ángeles, porque nosotros conocemos esa doctrina gracias a que Dios ha escogido en el momento oportuno dado por Dios, ¿no? Ha escogido también a otros elegidos de varias denominaciones, ¿no? De varias denominaciones en 1844 ha juntado de distintas iglesias. Entonces, esa unión de varias denominaciones han llegado a tener el espíritu profecía a través de la hermana G. de Huay, ¿no? Entonces, se han organizado y se ha formado la denominación Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahora se ha llegado ya a casi todos los países, falta muy poco. Entonces, hermanos, Jesús cuando venga se va a casar o viene por su iglesia, que no solamente, ya lo dijimos, están en la iglesia adventista, sino más están en las otras denominaciones que van a salir en su momento, ¿no? Cuando haga el fuerte pregón, en los últimos días van a salir de esas iglesias de Babilonia, ¿no? Y van a conocer la verdadera doctrina, la verdadera iglesia. Muy bien, Gracias, hermano. hermano. Muy bien, hermanos. Vamos entonces aquí, hermanos, a aclarar algunos asuntos. Aquí, hermanos, miren, esta palabra, ¿no? Aquí, iglesia, hay que entender bien, ¿no? Esto de la iglesia. Es una sola la iglesia del Señor, no es dos, tres, cuatro, no. Es una sola. Hay un solo pastor y hay una sola iglesia, ¿no? Ahora, la pregunta lógicamente, ¿no? Que se hace, uno se puede hacer es, ¿y cuál es esa iglesia? Pues, ¿cuál es esa iglesia verdadera, digamos, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces, hermanos, miren acá, justamente aquí, eh, la Biblia, con mucha sencillez, contesta esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar, ¿no? Lo que dijo el Señor Jesús.
En cierta oportunidad, el Señor Jesús, cuando estaba predicando, la mamá del Señor Jesucristo y también sus hermanos del Señor Jesús, sus hermanas del Señor Jesucristo, vinieron, pues. Bueno, el asunto es, hermanos, de que, no, el asunto es de que los discípulos, al ver a la mamá, a sus hermanos del Señor Jesucristo, ¿no? Como era natural, entonces le pasan la voz pues al Señor Jesucristo. Tu mamá ha venido y tus hermanos, tus hermanas han venido. Como quien dijera, ¿no es cierto? O sea, si a nosotros nos dijeran, ¿no? Que mira, justo tu mamá ha venido, tus hermanos también han venido. Entonces, lo lógico de repente podría ser, a ver, denle campito, que venga mi mamá, mis hermanos, así de repente, ¿no? Nosotros sí haríamos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ahí está la clave, hermano. El Señor Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces ahí dio la respuesta importante que quiénes son parte de la iglesia, ¿no? Dice, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, hacen. No es que sepan nada más la teoría, sino que practican, que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la iglesia es conjunto de creyentes que hacen la voluntad de Dios del Padre. No es aquel que conoce la teoría, es un teólogo, un doctor en la Biblia y todo eso, ¿no? Y no hace las cosas, eso no es. Esa persona no es parte de la iglesia, ¿no? Sino los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, desde el Antiguo Testamento, hermanos, los que hacen la voluntad de Dios son los obedientes a sus mandamientos de Dios. Dios ha dicho, estas cosas hagan esto. Entonces, todos los que hacen, esas personas que hacen son parte de la iglesia, ¿no? Olvidándonos de nombres, ¿no es cierto? De tal iglesia, tal grupo, tal, no, nos olvidamos de todo eso, pero Dios ha dicho que los que hacen su voluntad son pues los parte de la iglesia, ¿no? O son la iglesia. En el Apocalipsis, hermanos, el diablo está irado, enojado. ¿Contra quiénes? Contra los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, hacen la voluntad de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Contra él es la lucha, la guerra, ahora en esta tierra, hoy día y los días que vienen, la lucha está ahí. Contra los que hacen la voluntad de Dios, con los que obedecen los mandamientos. O sea, la iglesia de Dios son los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, creen en el Señor Jesucristo. No sé si eso puede aclarar, hermanos, de señalar de repente, ¿no? Un determinado nombre. Pues ahora, dentro de la iglesia adventista se proclama, ¿no es cierto? E incluso proféticamente aparece, Dios hace aparecer así, con el propósito, ¿no? De que ellos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Se supone que aquí si nos decimos parte de la iglesia, somos porque estamos obedeciendo los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. No, Bueno, justo bajo ese supuesto estamos pues aquí, hermanos, ¿no? Sí, hermano Marcelino. eh, es, es bueno recordar lo que el Señor Jesús dijo en San Juan 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ver, visitar, oh, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. También Apocalipsis 18:4 dice, salid pueblo mío, dice, refiriéndose a esas ovejas que están en otras iglesias que es parte de Babilonia. Salid pueblo mío y no seáis partícipes de las plagas que vendrán sobre ellos. Entonces, hay una iglesia visible ahorita en este mundo y otra iglesia invisible. La misma sierva del Señor, la señora Joel, dice,
En este momento, la mayor parte de los que serán salvos no están dentro de la iglesia adventista, están fuera. Y habrá en el fuerte pregón donde el Espíritu Santo y la lluvia tardía sea derramada a su pueblo, muchos de esas miles, millones, por qué no decirlo, oirán y vendrán y habrá un solo pueblo. Dios ha tenido su pueblo en todo tiempo. Recordemos desde los descendientes de Adán, ¿no? Set, los setitas y todos los que formaron parte de las 10, los 10, ¿cómo se puede decir? Los 10 generaciones de Adán, ¿no? Hasta Noé, y siguiendo hasta el tiempo de Jesús y hasta hoy hay un pueblo que sirve a Dios, pero no somos nosotros quienes dicen, nosotros los adventistas, los únicos que vamos a salvar. No es así, nunca hemos predicado así, en ningún tiempo. Dios tiene un pueblo visible que es ahorita, ¿no? Incluso la señora Joy dice, no, el nombre adventista, el séptimo día, dice, es una cachetada al diablo con solo el nombre, porque está diciendo que reconociendo a Dios como creador, el sustentador de su creación, del universo, ¿no? Y séptimo día porque está restaurando, reparando los portillos que el diablo ha hecho caer al suelo. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, así es, pues no, así como dice nuestro hermano Marcelino, la palabra de Dios. Yo tengo otros hijos que están en otros rediles, ¿no? Pero yo les voy a llamar a estos mis hijos que están en otros rediles y ellos van a escuchar mi voz, porque me conocen, porque ellos hacen mi voluntad. Entonces, ellos van a escuchar mi voz y van a salir de esos rediles y se van a unir al único redil, al único, uno solo que es la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, hay personas, ¿no? Dentro de los grupos religiosos católicos, testigos de Jehová, evangélico, en todos los grupos, hermanos, hay gente que obedece los mandamientos de Dios, que hace la voluntad de Dios. Tal vez todavía no conoce la voluntad claramente de Dios, pero Hermano, Dios sabe, pues conoce sus corazones. hermano, Personalmente, sí, sí, hermana, alguien quiere. justamente lo que dice en la palabra de Dios es que ellos en los últimos tiempos, según el pregón que se dé por medio de sus hijos, los que están fieles en esos momentos, dice, ellos serán abiertos sus ojos y saldrán de ahí. Entonces, ese es el pueblo invisible que no está a la visibilidad, pero creen en Dios de todo corazón y están esclavos por la fe, porque ellos creen que donde están es lo correcto, pero nuestro Padre Celestial les dará una visión para que ellos puedan salir de ese pueblo y ellos guarden los mandamientos de Dios tan plenamente y con libertad y que también acepten a Jesús en su corazón y empiezan a obedecerlos. Entonces, ese es el pueblo invisible que ahorita no se ve, pero se está forjando dentro de esas instituciones que guardan el error, ¿no? Y por medio de ello habrá un solo pueblo y un solo redil y un solo pastor. Amén, hermano. Así es, así es. Amén, amén. Muy bien, así es, hermanos, ¿no? O sea, en otras palabras, yo, por ejemplo, en la experiencia que he tenido, he conversado con una hermana de un grupo religioso, ¿no? X diré. Entonces ahí y conversaba y le decía, pero tú no has leído en la Biblia que dice tales cosas, le digo, no, acerca de los mandamientos, ¿no? Y me dice, pues sí, sí, mi grupo yo he encontrado en la Biblia de que dice de esta, pero mi grupo no practica esas cosas. Pero como yo he encontrado eso, yo hace 2 años que yo estoy practicando en mi grupo. Dice. O sea, hay gente que está haciendo la voluntad de Dios, aunque ese grupo, cualquier grupo, ¿no? Que se dice ser cristiano, no esté haciendo cabalmente las cosas de Dios, pero la persona es tan sincera que está haciendo lo que lee la Biblia, lo está haciendo, aunque esté en una iglesia, digamos, equivocada, pero lo está haciendo. Entonces el Señor va a llamarlo en un determinado momento y va a salir porque conoce la voz del Señor, sabe, escucha acerca de estos los mandamientos de Dios,
del sábado, de todo. Entonces entiende y dice, claro, no se hace ningún problema y sale, ¿no? No tiene ningún reparo, ¿no? De eso, porque conoce la voz del Señor Jesucristo. Entonces, eso, hermanos, hay que entenderlo, ¿no? Entender. Bueno, esto es una aclaración nada más, pero ahora, hermanos, la lección va tal vez en la dirección Hermano, de que justo. esta iglesia tiene una tremenda responsabilidad. Sí, hermano Marcelo. Será bueno que participen todos, hermanos, porque en realidad la lección ya hemos estudiado en casa, sabemos de qué se trata, pero las experiencias que vivimos a diario, eso nos ayudan a crecer. Por ejemplo, hay un pastor evangélico que en Facebook, en todos esto sale, dice, no, yo no voy a recomendar ninguna iglesia evangélica del cual soy pastor que vayan. Todos los miles de mis seguidores quiero que vayan a la iglesia adventista. Ellos están predicando la correcta información sobre las profecías historicistas, nuestros principios, este, lo que han originado nuestro movimiento, como Wycliffe, como Jerónimo, como, bueno, a todos mencionan, ¿no? Han sido como los adventistas, como creen, hay que aplaudirlo a ellos. Yo no voy a recomendar a ninguna iglesia evangélica que vayan a la iglesia adventista. Y otro grupo que me llama la atención es en Brasil. Un colportor nuestro, ya muy de avanzada edad, fue a colportar a un pueblo en la selva, lejos. Una semana trabajó, todo el pueblo, como era pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, ¿no? Terminó y un domingo estaba bañándose en el río, dijo, he terminado 3 días antes, todo, pero ahí escuchó la campana, era domingo, ¿no? Y se recordó, al curita no lo he visitado. Se fue corriendo, se puso su terno, agarró sus prospectos para ir a predicar, ¿no? Y fue, estaba en plena misa. Y el sacristán le hizo entrar, le dice, ¿a quién busca? Mira, vengo del seminario de San Paulo y necesito hablar con el sacerdote. Por favor, cuando termine, le estoy esperando aquí, así. Entonces le comunicó pues, al sacerdote, vino alguien del seminario de Sao Paulo, quiere conversar contigo. Y terminó rápido el curita la misa. Y vino inmediatamente a atenderlo y le llevó a un lugar donde estaba la biblioteca. Le dijo, bienvenido, padrecito, usted ha venido o sea, le confunde que es otro curita como él. El pastor le sigue la corriente, ¿no? Y le dice, mira, he venido a vender libros a este pueblo y a usted no le he visitado, le dice. ¿Y qué libros vende? Y empieza a sacar el prospecto del conflicto de los siglos. Y el curita sacó de su armario El Gran Conflicto de los Siglos. Este es mi libro favorito. Ven, 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 dice. Y adentro tenía una cantidad de libros de la señora White, todos, no le faltaba nada. Y le dice, mira, nosotros cada mes nos reunimos ¿cómo se llaman? Los que son los principales sacerdotes, parece que tienen, ay, no, purpurados, o no me recuerdo su nombre. Bueno, todos somos como 30 y nos reunimos para estudiar el conflicto de los siglos. Tenía todo subrayado. Y le dice nuestro pastor, usted sí conoce, ¿por qué no se une a la iglesia adventista? Dice. Y el curita le dice, ustedes tienen que estar preparados. No sé qué están haciendo ustedes, pero nosotros estamos preparándonos para cuando Cristo venga, nosotros estamos haciendo la tarea. Imagínense si los sacerdotes, no todos, algunos están estudiando el conflicto de los siglos, están preparándose para la venida del Señor Jesús. Nosotros, eso es el pueblo invisible del pueblo de Dios, que están preparándose, listos quizá mejor que nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Muy bien, muy bien. Hago alusión, hermanos, aquí justamente a uno de los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, Lutero, hermano. Pongo como ejemplo a bueno, diré hermano, ¿no? Lutero, ¿no? Hermanos, cuando una persona es sincera, no espera un día u otro día, hermanos.
encuentra en la Biblia lo que dice la palabra, como Lutero encontró la verdad, y hermanos, no le importó que todo el mundo esté en contra, todo el papado, todos los ejércitos, todo esté en contra de él, que lo querían matar, pero él obedece lo que dice. A su iglesia, ahí su templo católico, enseña a toda su membresía lo que dice la Biblia. No tiene miedo. En su puerta coloca todo lo que ha encontrado en la Biblia, ¿no? Sus tesis ahí dice, esto es así, así. La salvación es por la fe, ¿no? Todo lo que dice, no tiene ningún. Entonces, ese es el que hace la voluntad de Dios. No es aquella persona que conoce la teoría y está ahí. No, no, no. Es sino que obedece, hace caso, no tiene miedo aunque le quiten la vida, pero van con lo que, para hacer las cosas que dice Dios. En el momento que encuentra, no es que espera, ¿no? O sea, para mañana recién mostrarse, no, no, no. Sino la persona que conoce, o sea, que escucha, que entiende, que tiene una sincera relación con Dios, va a ser la voluntad de Dios, ¿no? Esto es muy importante, hermanos, y ese ejemplo de Lutero es importantísimo entender también, hermanos, ¿no? Es importantísimo entender. Bueno, Dios conoce el corazón. Yo no soy quien para juzgar a una u otra persona, quién es, o aquí en la sala también, quién está, quién no está, cree o no cree. Solamente Dios sabe, conoce el corazón de los que, entonces aquí se supone, ¿no? Como iglesia de Dios. Ahora, hermanos, la lección está hablando de la tremenda responsabilidad de la iglesia, hermanos. Así como había una tremenda responsabilidad por parte del Señor Jesucristo, era tremenda responsabilidad del Señor Jesús como Hijo de Dios, dar su vida por nosotros, luchar contra Satanás y vencerlo, hermanos, y ha logrado nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya también la iglesia, se supone tú y yo, hermanos, estamos con esa tremenda responsabilidad que el Señor Jesús también tomó en su debido momento de dar su vida. Ahora estamos nosotros ya también con esa tremenda responsabilidad, hermanos, de haber sido sacados de este mundo, y estamos en la lucha, pues hermanos, estamos en la guerra contra Satanás. Entonces, ahora tenemos que hacer conocer a este mundo entero, ¿no es cierto?, el carácter de Dios, la gloria de Dios y todo. De eso trata la lección ahora, ¿no? Claro que nos hemos salido un poquito para entender que realmente quiénes forman la iglesia de Dios, ¿no? Para aclarar realmente, ¿no? Y son gente, hermanos, la iglesia es gente generalmente, yo diría así, ¿no? Gente, claro, que de todas maneras es sincera, sincera, y que es humilde, humilde como Jesucristo, pues, obediente en otras palabras, ¿no? Humilde, obediente, o sea que tiene una dependencia tremenda de Dios. O sea, yo digo no 100% porque eso no hay más de 100%, no, o sea, en este caso es la certeza, ¿no? Completa, ¿no? De que realmente pues dependen de Dios, creen en Dios. Bueno, hermanos, Hermano Justo, esa tremenda, sí, sí, hermano, Oeki, a ver. sí, ahí viendo, hermano, la imagen, se me vino una idea, ya lo cambió. Decía Ah, ya, Jesús. di nomás, si es que quieres que aquí lo pongas, sí, sí, no, no hay ningún problema. No, está bien, Jesús, iglesia y mundo. Bueno, Ajá. justamente como dice el hermano Marcelino, ya hemos terminado la lección y estamos haciendo un repaso. Y algo que debemos resaltar es de que Jesús va a tener su encuentro con su iglesia, ¿no? Muy bien sabemos por las noticias, hermanos, de que en el mundo y tanto en la iglesia, muchos tienen la experiencia de tener un matrimonio pomposo, muy bonito, como Dios pide, pero las estadísticas hablan, hermano, de que una tremenda cantidad de porcentajes caen en el divorcio. El demonio pues, hace su trabajo en esa parte, ¿no? Entonces, bendecidos los que siguen como pareja, casados y agarrados de la mano de Jesús. Pero, hermanos, esta vida es muy corto, ni 100 años a veces llegamos. Como alguien dijo, la vida es tan corta, somos como aves de paso. Hay otro mandamiento, perdón, hay otro matrimonio que es más importante.
Jesús viene a ser el esposo. Y ese matrimonio, hermanos, para muchos que de repente no son bautizados o algunos que quieren arreglar sus vidas, no dejen de pasar esta segunda oportunidad, hermanos, de casarse con Jesús, porque son de consecuencias eternas este matrimonio, hermanos. No es como 50 o 100 añitos, no, es para toda la vida, ¿no? Y de mucha importancia. Entonces, Dios, Jesús está a la espera de casarse y se empieza, ¿no? Con el bautizo, hay también significado de matrimonio, ¿no? Pero cuando Jesús venga, se va a casar con la iglesia, con la novia, y de varias denominaciones, son los que han seguido, como ya lo explicó el hermano Justo, los que han seguido bajo los mandamientos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, hermanitos, esa parte creo que no hemos comentado en todo el trimestre, que es muy necesario no perder la oportunidad de casarse con Jesús, el segundo matrimonio, que es de consecuencias eternas. Eso nomás, hermanito. Yo Muy estoy bien. agradecido por estas lecciones y realmente yo tuve un matrimonio apurado en aquí, como en aquí Japón es así todo, rápido. Bueno, el mismo día que me he casado tuve que trabajar inclusive, hermanos. Entonces, pero lo de esta vida ya no lo tomo en cuenta. Lo más importante es creo que el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, hermano Wake. Vamos a ver entonces rápidamente lo que dice la lección, lo que estamos, vamos a confirmar lo que estamos diciendo, pues hermanos, miren, dice, ¿por qué es importante? Hay una pregunta, ¿por qué es importante y emocionante? Dice, integrar, hermanos, ahí miren, integrar la iglesia de Dios. ¿Por qué es importante y emocionante, hermanos, integrar la iglesia de Dios? Hermanos, yo lo que estoy viendo es una tremenda responsabilidad, así como tener hijos es una gran bendición, tener hijos, pero es una tremenda responsabilidad también, pues, educarlos a los hijos, ¿no? Que no se pierdan. Entonces, de igual manera, hermanos, es importante, ¿no? Y emocionante también, ¿no? Ser parte de la iglesia de Dios, pero es una tremenda también responsabilidad, hermanos, una tremenda, porque todo el universo nos está mirando, nos conocen nuestro pensamiento, nuestro corazón, lo que hacemos en lo más íntimo, conocen en qué batalla estamos, hermanos, nos conocen y nosotros estamos mostrando el carácter de Dios a todo el universo a través de nuestra propia vida, que somos parte de la iglesia de Dios. No te sientas mal, hermano. Estarás en la lucha, es en la lucha, a veces estamos en esa lucha contra el enemigo, ¿no? Y que tenemos toda una armadura, ¿no? Que el Señor nos dice, pónganse con toda esta armadura para que salgan firmes, ¿no? Estén airosos. Pero a veces nos descuidamos y a veces nos sentimos ahí en el suelo, ¿no? Porque de repente nos hemos descuidado en una y otra cosa. Pero estamos pues en la lucha, hermanos. Es pues la lucha, es así, la lucha contra el enemigo. Y hay que seguir adelante, levantarse y perseverar y seguir adelante, ¿no? Así está el pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios? Vamos a ver, dice aquí Efesios 3. De eso trata la lección, hermanos. Bueno, dice así, palabra de Dios, ¿no? Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Recuerden, hermanos, esta palabrita, prisionero de Jesús, habíamos visto en el original, que en otras palabras ahí vendría a ser, ¿no? Como decir, esclavo del Señor Jesús, o sea, siervo del Señor Jesucristo, o sea, atado, unido al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, bueno, dice, por esta causa yo, Pablo, o sea, él estaba unido, era uno, Pablo, con el Señor Jesucristo, uno, ¿no? Ahora era un instrumento, Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo con prisionero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, aquí está haciendo alusión de que él tiene una tremenda responsabilidad
que Dios le da a Pablo, como también nos da a nosotros, de que él tiene que predicar a los que no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, sino a los gentiles, y nosotros somos los gentiles. Y que hiciera entender a esos gentiles de que la salvación es también para ellos. La vida eterna es para ellos también, para los gentiles, o sea, para nosotros, ¿no? Ese era el misterio, ¿no? Que estaba escondido de que la salvación es para todo el mundo, porque Jesús dio su vida por todo el mundo. Dice aquí, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, esa es la tarea, la administración que Dios le dio. Vas a administrar aquí la gracia de Dios a toda esta gente, ¿no? De este mundo, a los gentiles. Que por revelación me fue declarado el misterio. O sea que Dios le ha revelado pues a Pablo, ¿no? Le ha mostrado en visiones, sueños, no sé cómo, pero él ha recibido revelaciones directamente de Dios, ¿no? Este misterio, ¿no? Para que lo manifestara. Y eso es lo que nos está manifestando en esta carta, ¿no? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, hay otras partes en la Biblia donde habla un poco de ese misterio, ¿no? De esas revelaciones que Dios le ha mostrado a Pablo, ¿no? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Miren, ahí está claramente. Este misterio no se había dado a conocer en anteriores generaciones. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles, que nosotros, hermanos, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, aquí está la clave, hermanos, ¿no? Que nosotros somos coherederos. O sea, una cosa es heredero. Herederos directamente vendrían a ser los que habían sido elegidos por Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Pero en este caso está diciendo ustedes también son coherederos, los gentiles, ustedes que no conocían a Dios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. O sea que somos, bueno, somos miembros pues ahora, hermanos, del cuerpo de nuestro, que es la iglesia, el cuerpo, Él es la cabeza del Señor, y somos también copartícipes, o sea que participamos de qué? De las promesas en Cristo Jesús. ¿Y qué promesas hay? Hay vida eterna en Cristo Jesús y hay muchas otras promesas más, ¿no? Por medio del Evangelio, pues está aquí, se da a conocer todo esto, ¿no? Del cual yo, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don, por el regalo, ¿no? De la gracia de Dios que me ha sido dada, pues, según la operación de su poder. O sea, ahí está el poder de Dios, hermanos. A mí, dice Pablo, reconoce quién es Él, ¿no? Y esto es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta y es un aliento para nosotros, hermanos. ¿Quién era Pablo? Era, pues, un asesino prácticamente, un hombre que estaba en contra de Dios, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, matando a los cristianos, como hay muchos, así que equivocadamente, estando en un grupo religioso, piensan de que son los que conocen y matan a cristianos de verdad. Entonces él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, él se reconoce, ¿no? Entonces así podríamos nosotros haber estado en ese estado, ¿no? En esa condición, ¿no? De Pablo también. Entonces, a él lo ha escogido Dios. Por eso a ti también te ha escogido, hermano, porque sabe tu vida quién eres tú, quién soy yo también, hermanos, conoce y por eso nos está utilizando. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? Nadie ha escrutado, nadie conocía estos secretos, pero ese evangelio pues es lo que le da a conocer a Pablo para que lo transmita y estamos enterándonos nosotros y a nosotros nos está dando también ese tremendo privilegio y responsabilidad también, hermanos, ¿no? De ser parte de la iglesia, ¿no? De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.
Entonces, los tiempos, hermanos, o dispensaciones, nos está hablando, no sé en qué tiempo ya estamos cercanos al fin del mundo, la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. De eso también nos está hablando. Para que, dice, hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios, miren, hermanos, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Aquí está hablando multiforme sabiduría de Dios. Esa multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada pues a conocer, se da a conocer ahora por medio de la iglesia. Ahí está, hermanos. Entonces, esta es la clave, hermanos. Por medio, dice aquí, de quien esta multiforme sabiduría se está dando a conocer a todo el universo por medio de la iglesia. Está claro aquí, hermanos. O sea, por medio de ti, hermano, que estás en esta sala, por medio de mí, se está dando a conocer al universo entero, hermanos, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios. Ahí dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿no? Conforme al propósito eterno, ese es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está, hermanos, que a través de Jesucristo, pues ahí está todo el conocimiento, el poder de Dios en el Señor Jesús, que es cabeza de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, su cuerpo, instrumentos ahora de Dios. ¿En quién tenemos, pues, no? En Jesús tenemos seguridad, hermanos, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que, hermanos, estamos seguros, hermanos, ¿no? Hay una certeza, una seguridad, ¿no? Total de que el Señor Jesucristo, pues, está cuidándonos, está dirigiéndonos, está, hermano, tienes que sentirte así, seguro, porque Jesús está contigo, conmigo, está con nosotros, con la iglesia. Y tenemos también acceso, pues por eso oramos cada mañana, ¿no? Con confianza por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo, gracias a Él. Por lo cual pido pues que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Dice, él estaba en la cárcel, ¿no? Pablo. Entonces, no desmayen por lo que estoy en la cárcel, dice, ¿no? Estoy por vosotros, los cuales son pues más bien vuestra gloria, ¿no? Deberían alegrarse, ¿no? Por esta causa, pues, dice Pablo, doblo mis rodillas, o sea, ora. Pablo dobla sus rodillas para orar ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De quien toma, pues, nombre, o sea, de Dios toma nombre, ¿no? Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, hermanos, en el hombre interior por su espíritu. Así que, hermanos, ahí está. Somos hijos de Dios y el poder de Dios se manifiesta dentro de nosotros, en nuestro interior, a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que habite, pues, Cristo por la fe en nuestros corazones, hermanos, a fin de que arraigados, así agarrados como las raíces se agarran de la tierra para que el árbol no se caiga, hermanos, así arraigados, ¿no? Y cimentados en amor. Así tenemos que agarrarnos del amor de Dios y seáis plenamente pues capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, hermanos. Ahí está la clave, hermanos, conocer el amor de Cristo porque hay que manifestar ese amor de Cristo porque es el único arma que va a lograr atraer a la gente para su salvación, ¿no? El amor de Cristo, ¿no? Cuánto amor, y ese amor se tiene que manifestar a través de nosotros, que excede pues a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, hermanos, lo que está diciendo acá, que toda la plenitud de Dios, todo el poder, toda la sabiduría e inteligencia de Dios que esté en ti, hermano, en ti, tú que estás en esta sala, hermano, hermana. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, miren, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, hermanos. Así que, hermanos, mucho más
de lo que pedimos o entendemos, Dios está haciendo según su poder, está actuando en nosotros. Por eso, hermanos, a Él sea pues la gloria, a Él sea la gloria. En la iglesia, hermanos, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, porque realmente Dios está actuando a través de ti, de mí, de su iglesia, hermanos. Y los comentarios luego vienen, hermanos, aquí en la lección, ¿no? Cobramos, pues, dice, ánimo, hermanos, cuando escuchamos que los miembros de la iglesia dicen cosas positivas acerca de la iglesia. Claro. Y así que solamente deberíamos hablar cosas positivas, pues, de la iglesia. Deberíamos hablar cosas positivas, porque es la iglesia de Dios. Ahora, ¿quién se va a atrever, teniendo este conocimiento, a hablar contra la iglesia de Dios? Pues, hermanos, no de, pero esa iglesia que estamos hablando, que a la vista de los ojos de repente no se ve, pero para la vista de Dios sí se ve, la iglesia de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que obedecen sus mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia de Dios, hermanos, ¿no? Así que ¿qué podemos decir en contra de la iglesia de Dios? Nada podemos decir, es chocar contra el mismo Dios, como el mismo Saulo de Tarso, pues no, queriendo hacer cosas en contra de la iglesia de Dios, queriendo ir a atrapar a los cristianos, y el Señor se le presenta, le dice, ¿qué estás haciendo, Pablo? Le dice, ¿no? O Saulo, no. Cuando cae ahí, hermanos, al suelo, ¿no? Cuando Dios se presenta, el Señor Jesús se presenta a Pablo, dice, ¿no? ¿Por qué me persigues, Pablo? Le dice, o Saulo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Le dice, pues soy yo, Jesucristo, pues a quien tú estás persiguiendo. Dice, ¿no? O sea, al perseguir a los cristianos, Jesús se presenta ahí diciendo, me estás persiguiendo a mí. Le dice. Entonces, ¿qué quieres que haga? Se arrepiente en ese rato, se da cuenta que estaba equivocado. ¿Qué quieres que haga? Ya, anda a Damasco, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y a través de su siervo, Dios le hace conocer la verdad. Estaba ciego, abre sus ojos, se bautiza y se entrega inmediatamente, hermanos, para hacer la voluntad. Mire, es así, cuando uno conoce, quiere hacer la voluntad de Dios, aunque estaba equivocado, Saulo, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero como era sincero, este hombre, entonces, al saber la verdad, entonces se da cuenta que estaba completa, se cambia de dirección en un instante, hermanos. No es que va a demorar años, a ver, lo voy a pensar. No, no, no. Aquí él cree, entonces se da cuenta de quién es Jesús, que es la iglesia cristiana. Y se bautiza, se entrega y empieza a trabajar para el Señor. Recibe revelaciones y recibe la responsabilidad. Es así. Los miembros de la iglesia son así. Se supone que somos así, que encontramos la verdad y todo, pues nuestra dirección cambia, ¿no? Que mamá, ni que papá, ni que compadre, ni comadre, o que yo siempre he estado acá por costumbres, tradiciones, no hay nada de eso, ¿no? Dejamos de lado todo, incluso nuestras propias ideas, filosofías, por entregarnos, rendirnos al Señor. Esta es la iglesia del Señor, así es. Sin embargo, dice, los más entusiastas entre nosotros, hermanos, se quedan cortos ante el exuberante testimonio de Pablo en Efesios 3. Es lo que hemos leído, hermanos. Entonces uno se queda corto porque está dando un testimonio de qué es la iglesia de Cristo, hermanos. Pero eso es poco, ¿no? Comparado a lo que Pablo está aquí, inspirado por Dios, escribe este Efesios capítulo 3 acerca de la iglesia. Pablo comienza un informe de sus oraciones por los creyentes en Éfeso, ¿no? Y aquí dice comparar muchos textos, ya pues ya lo hemos sintetizado, pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de Dios, ¿no? Cómo es que Dios también, ¿no? Crea la iglesia, ¿no? A través de Jesucristo, hermanos, hace un solo cuerpo, ¿no? Entre los que eran el pueblo de Israel, los judíos, y ellos tienen que convertirse ahora a Cristo para ser parte de la iglesia. Aunque como el pueblo judío, hermanos, el pueblo de Israel, no lo ha aceptado a Jesús como, así que como pueblo, esperando un Mesías, un Cristo, no lo ha aceptado a Cristo. Algunos judíos sí se han convertido en cristianos.
Entonces, y los gentiles, sí, también que algunos han aceptado, entonces de ahí se ha formado la iglesia, es la iglesia del Señor, ¿no? Y luego termina pues su reseña de oración. De camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan o el misterio de Dios. Entonces, aquí, hermanos, sintetiza también este capítulo 3, ¿no? Y en primer lugar dice, hermanos, en la eternidad Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia. Claro, Dios desde un principio en su mente, Él ya sabía todas las cosas de la eternidad, ¿no es cierto? De este misterio, de este plan acerca de la iglesia. O sea, Él ya con anticipación te conocía a ti, hermano, me conocía a mí, nos ha elegido y ahora estamos dentro de la iglesia en esta batalla, en esta lucha, y un día estaremos con nuestro Señor cara a cara, ahí estaremos, hermanos, rindiéndole alabanza y gloria al Señor. No sé cómo nos sentiremos, ¿no? Cuando realmente nos encontremos con nuestro Señor, que ahora nos está dirigiendo, hermanos. Dice, en otra parte dice, mediante la vida y la muerte de Jesús, ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple, pues, hermanos, ¿no? Se da cumplimiento, ¿no? Y hay varios textos para poder comparar también. Por otra parte, por revelación, hermanos, Pablo, o sea, a Pablo le revela a Dios todo, ¿no? Pablo conoce pues el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser socios de pleno derecho en ella. O sea que nosotros que somos gentiles, ahora nos hacemos parte, ¿no es cierto?, del único pueblo de Dios que se llama ahora iglesia, iglesia, hermanos, iglesia. Pablo participa de la difusión de esa buena nueva como predicador a los gentiles de la insondable riqueza de Cristo. Entonces no tiene temor de dar su vida, Pablo, entonces predica este mensaje acerca de la iglesia, ¿no? De esta riqueza, dice, insondable, ¿no? Que hay en Cristo, que la iglesia somos pues parte de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, nuestra cabeza Cristo. En muchas almas, con muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia, hermanos, compuesta de judíos y gentiles, les muestra pues la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos, hermanos, y les anuncia su juicio venidero. El plan para unir todas las cosas en Cristo, hermanos, está en marcha y su tiempo es corto. Es corto, hermanos, ya viene el Señor Jesucristo, así que estamos en la última etapa, hermanos. Hay que despertar si estamos dormidos o si estamos muertos. El Señor dice, levántate, nos dice, ¿no? Hermano, Y así, justo. sí, hermano Wake. Sí, bueno, hermanitos, ya se nos está yendo el tiempo como siempre y creo que algunos días deberíamos tener un poquito de acción misionera en el grupo, así para superar algunas deficiencias o corregir o mantenernos en comunicación. Hay muchas cosas para mejorar. Hermanos, desde ya les digo de que seguramente a ustedes también ya les ha podido llegar la lección de la escuela sabática del próximo trimestre. A mí ya me llegó y va a ser casi la continuación, hermanos, porque el título dice La misión de Dios, mi misión. Interesante porque los días jueves va a haber ya una especie de desafíos que se tiene que hacer, o sea, más activos lo va a mantener a los miembros de iglesia. Hermanitos, sería bueno de que podamos compartir esto de la escuela sabática con los videos y audios a muchos de nuestros conocidos o hermanos que de repente tienen su celular con WhatsApp ahí, pero sabemos que tiene WhatsApp, pero no reciben ningún audio, no sería bueno incluirles, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos muy modernos de envidia, se podría decir, porque aquellos años cuando yo era director de escuela sabática, ni siquiera llegaba la lección de escuela sabática. Con el hermano justo teníamos que resumir una semana antes en una hojita para repartirles por anticipado a los hermanos y teníamos que hacer las copias, inclusive dando vueltas en una máquina de aquellos años, no está hablando de más de 30 años. Y hermanos, pero ahora simplemente es apretar un dedo
y mandar con WhatsApp las lecciones, videos, audios. Es envidiable los tiempos que estamos viviendo, hermanos, y sin embargo no nos damos el trabajo de querer, a ver, a quién le puedo enviar, incluir al grupo, porque nuestro grupo, hermanos, está igualito como casi hemos empezado. 100, 110, 120, 100, 110, 120. No, ya va a ser un año, hermanos, y seguimos. Otros grupos, hermanos, de otros grupos avanzan bien, están 200, 300, así, 400 miembros, 500 miembros. Y entonces nosotros, ¿por qué estamos así? Si tenemos conocidos o tenemos hermanos de la iglesia, hay que hacer, hermanos, un plan, ¿qué se puede decir? Una estrategia de que para este trimestre empecemos de a poquito a aumentar el número de miembros del grupo. Levántate y también aquí en la escuela del repaso de la lección por las mañanas. Entonces, hermanito, solamente ese llamadito les hago para que empecemos bien el próximo trimestre. Muy bien, hermano, gracias. Termino, hermanos, diciendo aquí, dice, esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar, pues, por los creyentes. Hay una última pregunta, hermanos, dice aquí, ¿por qué no imaginarlo elevando la sincera oración de Efesios, que hemos leído el capítulo 3, hermanos, que esta oración es por ti, hermano, por ti, hermana? ¿Por qué no imaginarlo orando para que tú, hermano, hermana, seas lleno de toda la plenitud de Dios y para que participes, ¿no? Plenamente del asombroso misterio en expansión de una iglesia unida? Así que, hermanos, a través de, o sea, el apóstol Pablo ora también por nosotros, ¿no? Y hay que aceptarlo así, hermanos. Y el Señor Jesús mismo oró también por nosotros, para que nosotros seamos participantes, ¿no? En este plan de salvación para toda la humanidad, ¿no? Y esto tiene que crecer, como dice Waiki, ¿no es cierto? En expansión, la iglesia unida. ¿Cuáles son los tipos de barreras? Ahora hay una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito no deberían existir? ¿Qué puedes hacer para ayudar a eliminarlos? ¿Cuál sería la barrera, hermanos? No sé qué podríamos responder, hermanos. Uno se pone a pensar y entonces pienso, ¿no? Personalmente que es la falta de conocimiento, tal vez. Cuando uno no conoce, así como Saulo de Tarso persigue pues a la misma iglesia, ¿no? Que supuestamente él estaba, entonces así. Hay gente que no conoce, pues. Dentro de la iglesia también puede haber hermanos que no entienden, no conocen, por eso se oponen a las cosas, que a las actividades y todos que hacen, ¿no? Entonces el enemigo los utiliza, ¿no? Entonces hay que orar, pienso, para que haya ese conocimiento, ¿no? De este misterio que ahora nos estamos enterando, ¿no? Entonces, eso, y no sé, ahí yo lo centro, ¿no? Este problema, esta barrera, como dice, ¿cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que, a la luz de lo que Pablo ha escrito, no deberían existir, pues esas barreras, ¿no? Hermano, ¿Qué puedes hacer para ayudar hermano justo. a eliminarlos? Dices, ¿no? Y vamos a terminar con... Sí, hermano. Bueno, creo que también una de las barreras que pueden existir entre hermanos en una misma iglesia es la soberbia. Es la soberbia de pensar de que yo sé más que el otro, y lo que decía yo una vez, que siempre andamos con piedras en los bolsillos, ¿cierto? Para ver cuando el hermano se equivoca y estar allí aportillándolo o menoscabándolo, ¿cierto? En consecuencia de que Cristo quiere que nos amemos los unos a los otros y que nos ayudemos a crecer. Esa es la idea también de ser iglesia, no solamente de comunicar este mensaje de salvación al resto del mundo, sino que también es que entre hermanos podamos apoyarnos y animarnos. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermanos, no importa que seamos unos dos, tres, cuatro, ¿sí? Pero unámonos, hermanos, y así unidos van a ver el amor de Dios, porque si no estamos unidos, pues ahí se ve que no está pues el Espíritu de Dios. Pues no importa que seamos poquititos, no hay problema, pero estemos unidos, pues ese poquito,
Y eso va a crecer, de por sí Dios va a hacer crecer, ¿no? Eso es importante. Pero lo que siempre veo es de que si uno está con la soberbia, o eso, porque ya no está mirando al Señor, ¿no? Está mirándose a sí mismo, ha desviado su mirada, y ese es un error, una barrera. Y entonces hay que decir, hermano, mira al Señor, ¿no? O sea, que se vea al Señor y que no se mire a uno mismo, ¿no? O a otro lugar, ¿no? Muy bien, que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Así que nos vamos a despedir. Tiempo ya nos ha ganado. Hermana, Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Oramos, hermanitos, nos ponemos reverentes. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, mi Señor, por el privilegio que usted nos da, mi Señor, de recibir su palabra, de recibir este conocimiento, mi Señor, y de compartirlo como hermanos en una iglesia, mi Señor. Dios mío santo, le queremos suplicar primeramente por la unidad de su iglesia, Señor, para que podamos hacer frente, mi Señor, a los conflictos que se vienen, Padre amado, en este mundo. Sabemos, mi Señor, usted viene pronto, Padre amado, y tenemos que ser fuertes guerreros, mi Señor, para defender su verdad. Danos el amor, danos la paciencia, mi Señor, para poder compartir el mensaje que usted nos da, Padre bendito. Mi Señor, le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu nos acompañe en nuestras labores, que nos ayude a hacer su voluntad, mi Señor, por sobre todas las cosas, a exaltar su nombre en donde quiera que vayamos. Señor, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Así que con todo el poder de Dios que pone en nosotros, pues salgamos a hacer nuestras actividades ahora, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.